Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Economía. Y hoy vamos a hablar del tema 6, la productividad, la eficiencia e innovación. ¿Y qué relación tienen estos conceptos entre sí? Ya sabemos del tema 5, de temas anteriores, qué relación tiene la productividad con la eficiencia. Cuando somos más productivos, solemos ser más eficientes. Es decir, conseguimos el objetivo minimizando el coste. Veremos esto. Veremos también cómo reducir el coste de almacenaje y veremos en ese caso el método Wilson, que es un método de gestión de inventario. Veremos también el PMP, el FIFO y este tipo de cositas. Y importante también veremos el I más D más I, que es investigación, desarrollo e innovación, y veremos cómo esto relaciona la eficiencia con la productividad, o en sentido inverso, cómo relaciona la productividad con la eficiencia y cómo eso me hace más competitivo ante los demás. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, y quiero adelantaros que en siguientes temas me saltaré al tema 9, 8, 9, 10, 11, porque son temas más prácticos, con más enjundia. Luego ya volveré al tema 7 y 8, que es un tema más teórico, que hablan del marketing, la función comercial de la empresa, el marketing mix, una cosa que ya habréis visto en muchas ocasiones en muchos otros lugares. Así que me quiero centrar en el grueso, ¿no? En la parte potente. En fin, sin más dilación, vamos a ello, venga. Bueno, pues vamos a hablar del tema 6, como ya hemos dicho, la productividad, eficiencia e innovación. Veremos que estos conceptos, además de haberlos visto en temas anteriores, están relacionados con la innovación a través del I más D más I, una palabra que escucharéis más veces a partir de ahora porque pondréis más atención a ella o seguramente ya la habéis escuchado alguna vez. Investigación, desarrollo e innovación. La productividad y la eficiencia ya sabemos qué relación tienen y la innovación se relaciona con estas dos cosas a través de la investigación, el desarrollo e innovación. Bueno, vamos a empezar con el punto 1, la productividad como indicador de la eficiencia. Aquí no me voy a tener demasiado porque ya hemos visto que la productividad es un ratio o un indicador o un número que relativiza lo que yo consigo con los factores productivos utilizados y seré más eficiente cuanto más consiga con menos factores productivos, porque esto en definitivas cuentas me estará diciendo que el coste es menor. En el caso de la productividad técnica, y se llama técnica porque utilizamos factores técnicos para hacer esta comparación, relaciona todo lo que yo he producido entre todos los factores productivos utilizados. En este caso, materiales. Por ejemplo, la producción de zapatillas por cada trabajador. Cuanto más zapatillas por trabajador yo fabrique, seré desde el punto de vista técnico más eficiente. Bien, y en el caso de la productividad global, sí que me relacionaba todos los costes asumidos con lo que yo producía. Lo que me estaba diciendo, en este caso, por ejemplo, este es mi coste total entre las unidades producidas, cuánto dinero me gasto por cada unidad. La particularidad que tengo que añadir, que no hice en su momento, es otra forma de valorar la productividad global. Por ejemplo, valor total de la producción, lo que me cuesta, bueno, lo que me darían por esta producción entre el total de dinero que me cuesta fabricarla. ¿Y esto qué me relaciona? Me relaciona los ingresos con los costes. Esto es evidente que debería ser mayor que 1 estrictamente, porque me estaría diciendo un valor mayor que 1 que estoy trabajando por obtener beneficios. Sin embargo, un valor menor a 1 en una productividad global de este tipo me estaría diciendo que lo que yo obtendría por esta producción sería menor a lo que me cuesta fabricarlo. Entonces sería ineficiente, sería una estupidez trabajar en ello. Bien, ¿cuán productivos somos en un momento dado? Para esto tenemos que trabajar con la tasa de productividad, que puede ser tanto transversal como temporal. Esto mide la productividad, la variación de la productividad, que es lo que me interesa realmente. En términos generales, la que se suele utilizar para hallar una tasa de variación es la temporal, porque me está diciendo cómo he crecido a lo largo del tiempo o cómo ha decrecido mi productividad. Bueno,
cómo ha variado en definitiva, ¿verdad? Pero también podemos hacerla de manera transversal. ¿Qué significa de manera transversal? Poder comparar nuestra productividad con otra empresa o poder comparar productividades entre empresas para saber cuán grande es una empresa en términos de productividad sobre otra. Empecemos por aquí. Bien, como ya he dicho, mide la variación o diferencia porcentual de la productividad de la empresa con respecto a otras en el mismo momento. En este caso, por ejemplo, yo le he llamado crecimiento o diferencia porcentual entre la productividad de la empresa A y la productividad de la empresa B. Me podría decir que soy 2 veces más productivo que la empresa B si fuéramos la empresa A. Por ejemplo, si tuviéramos una productividad de un 10%, de un 10 o de 10, que esto no son porcentajes, sino más bien de 10, y la productividad de otra empresa en cuestión fuera de 5, estaríamos diciendo que nuestra productividad, el ratio que me daría es 2. Es decir, soy un 200% o soy el doble de productiva que otra empresa. Tan simple como eso. Ahora, la productividad temporal en este caso está comparando a mi empresa en un momento dado con otro momento. Mide la variación o diferencia porcentual de la productividad de la empresa en el momento presente con algún otro momento en el pasado. Por ejemplo, a esto le llamaremos tasa de crecimiento. ¿Y esto cómo se mide? La tasa de crecimiento es igual a la producción actual menos producción anterior productividad, no quería decir producción, productividad actual menos productividad anterior entre productividad anterior por 100. O lo que es lo mismo, si yo divido productividad anterior entre productividad anterior, eso me va a dar 1, por lo tanto me quedaría algo parecido a esto. Productividad actual entre productividad anterior menos 1 y todo ello por 100 para hallarlo en porcentaje. Lo puedo presentar tanto en tantos por 100 como en tantos por 1. Además de todo esto podemos generar un índice, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta tabla, ¿no? En el año 0, 1, 2, 3 y 4, bueno, 1, 2, 3 en este caso, una productividad de 8, 9, 12 y 14. Si hiciéramos una regla de 3 simple y dijéramos que el año base va a ser el año 0, le daremos un valor de 100. Al siguiente año le daremos un valor de X. ¿Y cómo se calcula esta X? Pues 9 por 100 entre 8, que es básicamente decir que si 8 es igual a 100, 9 es igual a 112,5. Esto se calcula así, como una regla de 3 normal. Y calcularía para el resto, siempre teniendo en cuenta que el año base es el año 0, en este caso el 8. ¿Y cómo hallo una tasa de crecimiento, por ejemplo, para el año 2? En este caso, diríamos 150 entre el año anterior, el dato anterior, 112,5 menos 1 por 100, eso me da un 33%. ¿Qué significa esto? Que desde el año 1 a 2 ha crecido un 33% nuestra productividad. Lo podemos ver en el índice o lo podemos ver incluso aquí, de 9 a 12. ¿Cuánto ha crecido? 3. ¿Y cuánto es 3 sobre 9? Un tercio, que es lo mismo que decir un 33%. Por lo tanto, si hacemos la misma tasa con los datos en bruto, 12 dato actual entre 9 dato anterior menos 1, no tendría que dar exactamente lo mismo. Lo podemos hacer con estos datos o con el índice de productividad. ¿Vale? Esto es para facilitar los cálculos, aunque también se ve muy fácilmente, pero sabemos. Así tenemos un año de referencia para saber cuál es el crecimiento a partir de este año. Podemos incluso hallar una tasa de crecimiento desde el año 3 al año 0 para saber cuánto en conjunto hemos crecido. ¿Cómo? 175 entre 100 menos 1 por 100 para ver el porcentaje que supone, ¿no? El crecimiento que hemos sufrido o que hemos acumulado desde el año 0 hasta el año 3. Bien, pues ahora vamos a hablar del crecimiento de la productividad y cómo se relaciona esto con la investigación, el desarrollo y la innovación. Empecemos en primer lugar a preguntarnos qué hace crecer nuestra productividad. Y nuestra productividad la hace crecer en primer lugar, bueno, entre uno de los factores
la inversión en bienes de capital. Cuando yo invierto en maquinaria, mejoro las herramientas, mis trabajadores serán más productivos con estas herramientas. Además, por otro lado, y hablando de los trabajadores, también puedo mejorar el capital humano, que es básicamente aumentar el valor, la valoración, a través de las experiencias que tiene este trabajador y los conocimientos. Cuanto más conocimientos tiene este trabajador al respecto de su trabajo, se especializa en esto, más eficiente es a la hora de producirlo o de llevarlo a cabo. Por otro lado, también tenemos la gestión de los recursos. Parece una evidencia. Una buena coordinación de los recursos es fundamental. Es evidente porque aunque haya dos empresas con las mismas maquinarias y los mismos trabajadores, la forma que tenga en este caso el empresario de gestionar estos recursos puede diferir o hacer que una empresa tenga una productividad y otra, totalmente distinta, mayor o menor. Por lo tanto, la forma de gestionar estos recursos, si lo hace a lo loco o si lo hace de manera eficiente y de manera por lo menos planeada y pensada, mejorará o intentará mejorar al menos su eficiencia al máximo y su productividad con ello, evidentemente. Y por último, están también los cambios y los avances tecnológicos. Y esta variable es, creo que, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque los cambios y los avances tecnológicos permiten mejorar tanto los bienes de capital como el trabajo o la mejora de capital humano a través de ese conocimiento, del conocimiento en avances tecnológicos. A esto sí le vamos a llamar I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación. Esta es una nueva variable fundamental. Leo textualmente: el desarrollo de nuevas técnicas, materiales, maquinaria, hace que todos los demás elementos sean más eficientes, como ya he dicho antes. Bien, ya sabemos qué significan las siglas y ahora vamos a hablar específicamente de esto. Bueno, ¿y qué es el I+D+I? Pues es un proceso de búsqueda de información o más bien, más que de búsqueda de información, sino más bien de indagación para generar un conocimiento y este conocimiento pueda ser aplicado a un proceso, ya tanto en el producto como en el proceso de producción, para generar una innovación que permita diferenciarse a la empresa con respecto a sus competidores. ¿A través de qué? Ya veremos, como el liderazgo en coste o diferenciación del producto. Es importante entender esto, ¿no? Que es un proceso de indagación, que la investigación es solo la indagación, el desarrollo es he encontrado una parte o he encontrado conocimientos que se pueden aplicar al proceso productivo. ¿Qué pasaría en el caso de que yo investigue, encuentre conocimientos, pero no se pueda aplicar en el proceso productivo? Que todo esto socialmente puede ser genial, pero es solamente didáctico, porque al final no hay aplicación o aplicabilidad a la producción. Sería digámoslo por así decirlo, una investigación y desarrollo sin innovación o una investigación y desarrollo no aplicable al proceso productivo. Por lo tanto, la investigación es buscar usos prácticos orientados a la aplicación, ¿no? Es decir, estamos investigando, indagando, a ver si podemos aplicar algo en las pantallas flexibles a los móviles, no sé. Luego el desarrollo es la aplicación productiva y comercial de los usos prácticos de cubierto. Aquí hemos descubierto los usos, aquí lo estamos aplicando. Y la innovación puede ser de producto, aplicación al producto de este desarrollo o aplicación al proceso. Y esto es importante, la mejora tecnológica no solo tiene que ver con el producto, sino también con el proceso de producirlo. Por ejemplo, una nueva máquina o nuevos materiales que sean más económicos o nuevas formas de gestionar el almacén para que sea menos costoso, ¿no? poner al público este producto, ¿no? Entonces puede ser de ambos tipos, innovación de producto o de proceso. ¿Cuáles son las ventajas de la I+D+I, ¿no? Pues desde el punto de vista de la empresa, pues ya lo he dicho antes, pero lo volveré a repetir, es conseguir una ventaja competitiva, que esto tiene que ver con las estrategias competitivas de la empresa. Dos, fundamentalmente, la diferenciación, es decir, que yo pueda aplicar ese desarrollo a mi producto y que marque una diferencia con respecto a los demás. He hablado antes de la pantalla flexible, la vuelvo a repetir. Por ejemplo, el Galaxy Z3, creo que se llama así,
es un móvil que se diferencia del resto porque se puede plegar, o el fold, ¿no? Porque se puede plegar. Esto le da una diferenciación con respecto a los demás. Y esto un posicionamiento, perdón, en la mente del consumidor como que es un producto diferente y que están pagando por esa exclusividad, ¿no? Y por otro lado, el liderazgo en costes. Imaginaos que la innovación se ha producido en un proceso productivo y esto me genera menos costes y por lo tanto tengo más margen de beneficios y este margen de beneficios me permite bajar los precios, que con esa bajada de precios atraer a la demanda y esto hace que aumente mi cuota de mercado, por ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista social mejora la utilidad del producto, ¿vale? O por lo menos la sensación de utilidad. Recordemos que utilidad es un concepto relativo que implica cuestiones psicológicas en la que el consumidor interviene. Por lo tanto, desde el punto de vista del consumidor puede aumentar la utilidad del producto. Además, dado que los costes de producirlo, imaginaos en el liderazgo de coste, es más barato, puede incluso bajar el precio de ciertos productos que mejora la calidad, precio de este producto que yo solía comprar más caro y ahora es más barato porque el proceso de producción es menos costoso, por ejemplo. Y aumenta el conocimiento social, evidentemente. Todo lo que hemos conseguido, llegar a aviones, submarinos, trenes de alta velocidad, se ha hecho gracias a estas mejoras de investigación y desarrollo. Y es importante tener en cuenta que debe existir tanto de forma privada como de forma pública, y mejor sería que aumentaran la investigación, el desarrollo y la innovación desde el punto de vista público, porque sobre todo genera un conocimiento en la sociedad que hace mejor a la sociedad en cuestión, ¿no? Esto nos lleva a otro punto relacionado con todo esto, a los conceptos de patentes y secretos comerciales. La cuestión es que estos conceptos aparecen porque la empresa lleva a cabo investigación y desarrollo para luego aplicar ese desarrollo y crear innovación para diferenciarse de sus competidores. Por lo tanto, busca que la ley le garantice que cuando se produzca esta innovación no salgan plagios o no haya personas que copien este producto para aprovecharse de la investigación y desarrollo aplicado por la empresa. Entonces la ley, leo aquí lo que he puesto, la ley garantiza que no se produzcan plagios de los métodos conseguidos por las empresas. Al menos durante un tiempo, esto es importante. Por ejemplo, cuando nosotros inventamos algo, vamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, pero, dependiendo del calado, del impacto de estos, digamos, de estas invenciones, podemos ir a registros que alberguen no solamente el ámbito nacional, sino también el ámbito europeo o el ámbito mundial. Y ya habréis escuchado o escucharéis cosas como, por ejemplo, que Nike tuvo problemas en España para registrar este nombre porque ya había una persona registrada con este nombre. Por lo tanto, cuanto mayor sea el impacto de tu invención, la recomendación es que no solo lo patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino también que lo puedas hacer en organismos internacionales. Bien, ahora, las patentes dan un derecho exclusivo de uso a la persona que lo ha descubierto, pero esta persona que lo descubre puede ceder ese uso a otras personas o a otras empresas para que puedan utilizar este método, este producto, este descubrimiento a través del pago de unas cuotas a las que se llaman royalties. Esto es importante porque no solo estoy ganando con la diferenciación o con la reducción de costes por el descubrimiento, sino también estoy ganando dinero porque otras personas lo utilicen. ¿Qué pasa con las patentes? Que cuando tú patentas algo tienes que, digamos, describir o revelar ciertos secretos o componentes de la invención, y esto deja margen a que la competencia, o por lo menos en parte, pueda copiar al menos parte de la innovación que has hecho o investigar a raíz de eso y hallar otra innovación paralela, muy parecida o mejor, y hacer competencias. Y es por esto que se crean los secretos comerciales.
Leo, surgen porque al patentar tenemos que revelar detalles del invento de que otras empresas, pueden utilizar para mejorarlas o sacar una innovación a partir de ahí y poder hacer competencia, y por lo tanto se guarda el secreto. Y por eso se llaman secretos comerciales, porque se guarda el secreto pero no se patenta. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿vale? Y muchos otros, en el que ciertas personas solo conocen la información para elaborar este producto. Incluso puede que no solo una conozca cómo hacerlo, sino más bien que conozca una parte y otra persona conozca otra parte. Y así, de esta manera, solo pueden fabricar este producto cuando estas personas están juntas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la competitividad y la calidad. Y aquí expone que la calidad se entiende como el conjunto de propiedades características que le confieren aptitud, que es apto para satisfacer las necesidades de los demandantes, tanto explícita como implícitamente, de los consumidores en este caso. Bueno, entendemos la calidad también como parte subjetiva de lo que puede hacer un producto por nuestras necesidades, puesto que podemos encontrar una relación calidad-precio en productos que son de poca calidad pero baratos, porque nosotros le estamos dando importancia, en este caso, al precio del producto. Dependerá del producto y para qué lo queremos. Unas zapatillas las querremos con mejor calidad porque es una cuestión de salud para nuestros pies, o un boli no pondremos tanta atención en sus características técnicas, sino más bien en su precio. Por ejemplo, Bic en este caso se aprovecha de esa circunstancia, hace un boli muy simple, barato, pero que funciona. Y ya está. ¿Qué es la calidad total de un producto? Pues todas las características, tanto físicas como psicológicas, que hacen que tú sientas que esto es útil para ti. Tiene la calidad suficiente para satisfacer tus necesidades y por lo tanto hay un sistema de gestión de calidad por parte de las empresas que parte de lo primero, qué factores son deseables o qué características son las que cumplirían, digamos, la satisfacción de las necesidades de los consumidores, o qué estándares de calidad voy a exigir o me va a exigir la ley para un producto en particular, o qué sistema de control voy a llevar a cabo. ¿Se cumplen los estándares de calidad en la cuasi totalidad de los productos? Esto lo podemos hacer a través de un sistema de muestreo. Cogemos bolis, por ejemplo, los bolis Bics, y de cada 100.000 unidades cogemos 10.000 y valoramos si entre esas 10.000 hay algún defecto. Y analizamos estadísticamente, inferimos y decimos que si en esta cantidad de 10.000 bits que hemos cogido, solo el 2 o el 3% está defectuoso, entenderemos que debemos asumir un 2 o un 3% de defecto en toda la población de bits, en esos 100.000 que hemos fabricado. Esto sería un sistema de muestreo, ¿no? Y luego el sistema de corrección. Evidentemente, hacemos todo esto para ver en qué estamos fallando. ¿Dónde están fallando? ¿Es una máquina que me está fabricando de forma incorrecta estos bits? ¿O es una parte de los trabajadores que no está comprendiendo cuál es el proceso de creación perfectamente? ¿O es en el almacenamiento de estos bits donde está el problema? Entonces buscamos el punto, buscamos el lugar donde tenemos que corregir este problema para mejorar la calidad. Y esto nos hace, por eso aquí la palabra competitividad, nos hace más competitivos. ¿Qué pasa? Que todos estos subsistemas o la gestión de estos subsistemas nos generan coste. Esto se llama coste de la calidad. Pero, lo peor sería no tenerlos en cuenta, porque no se estaría generando los costes por falta de calidad, que pueden ser peores, de hecho lo son. Porque si no tenemos calidad, o la calidad mínima esperada, tenemos que incurrir en reparaciones por parte de los clientes, en desechos, es decir, estamos desechando material que es costoso y estamos tirando el dinero, y por último, y no menos importante, de hecho más importante, la pérdida de clientes y de la imagen de la empresa. Esto se le llaman costes por falta de calidad. Bien,
A todo esto le llamaremos la gestión de la calidad total. Y todo esto consiste en tener en cuenta todo el proceso desde que tenemos la idea de fabricar un boli hasta que sale el boli. Tenemos que gestionar y ver a todos los agentes o tener en cuenta a todos los agentes que intervienen en la fabricación de ese boli, desde el proveedor hasta el cliente en la postventa, por ejemplo. Bueno, y en el punto 4 vamos a hablar de los inventarios de la empresa. Los inventarios ya sabemos que son el stock que tenemos, las existencias que tenemos en el almacén. Y podemos hablar de 3 que más bien representan un proceso: materiales, productos en curso y productos terminados. Los materiales son las materias primas, los componentes del producto, etc. Y el producto en curso es básicamente el producto que no está terminado, pero que está en un estadio avanzado. Por ejemplo, imaginemos que estamos generando mesas y tenemos los tablones principales fabricados, pero no tenemos las patas puestas. Esto sería producto en curso. ¿Para qué se hace esto y para qué se tiene este producto preparado? Está básicamente ahí para que no se pare la producción, para estar disponible para la fabricación y conseguir, por tanto, productos terminados, que son productos que están listos para la venta, en este caso, la mesa. Bien, todo esto, lo importante de todo esto es tener en cuenta los costes que asumimos por hacer todos estos materiales. Evidentemente, el coste de almacenaje, por ejemplo, que es lo que me cuesta cada existencia en término unitario, en término medio, y por lo tanto, si multiplico este coste unitario por el número de mesas que tengo, tendría el coste global. Es evidente que cuanto más almacén tengo, más grande es mi almacén, o más lleno de productos lo tengo, más coste de almacenaje asumiré. Y esto tengo que tenerlo en cuenta. Ya veremos cómo se gestiona esto. Luego, por otro lado, tenemos los costes de reposición. Y tenemos que tener en cuenta esto también, porque cada vez que yo pido material, tengo que pagar una cantidad de dinero para que me los traigan al almacén. Por ejemplo, transporte, gastos administrativos, seguro, descarga, etc. Cuanto más pedidos hago, cuanto más, digamos, cuanto mayor es la frecuencia de llamar a mi proveedor y decirle: oye, Juan, envíame tantas unidades de listones de madera, más coste de reposición. Por lo tanto, tengo que encontrar un equilibrio entre el coste de almacenaje y el coste de reposición, porque si mi demanda es X o D, en un momento dado, yo puedo decir, bueno, como tengo mucha demanda, pero no quiero asumir tantos costes de almacenaje, pues voy a pedir pedidos pequeños. Pero, si hago pedidos pequeños, tengo un elevado coste de reposición, porque hago muchos pedidos y eso es mucho transporte, mucho gasto administrativo, mucho seguro y mucha descarga, etc. Entonces tengo que buscar un punto intermedio entre los costes de almacenaje y costes de reposición para así minimizar mis costes. Ya veremos esto con más detalle. Y por último, hay un coste que no es directamente un coste económico, por así decirlo, pero que sí que tiene una repercusión potente en las cuestiones económicas, en la disminución de ingresos, para ser exacto. No es un aumento de los costes como tal, sino más bien una reducción de ingresos potente que puede hacer que tengamos pérdidas, y es el coste de ruptura. Leo, se genera por un aumento de la demanda no controlado o una mala provisión de ventas, y se da cuando no hay producto para abastecer la demanda. Es decir, yo tengo mi almacén, una cantidad de productos, y he previsto mal la demanda, o se ha producido una demanda de repente, repentina, que ha hecho que se me acabaran todas las existencias del almacén, o algunas existencias del almacén, y no puedo crear esta mesa. Por lo tanto, le tengo que decir al cliente que no tengo producto. A esto se llama coste de ruptura. Entonces el cliente lo que hace es, se va de la empresa y dice, bueno, pues si tú no tienes lo que necesito, iré a otro a comprarlo. Y esto es peligroso, no solamente porque perdemos la venta en cuestión, sino también porque se deteriora la imagen de la empresa. Por lo tanto, nosotros, como gestores del almacén, tenemos que tener en cuenta el número de pedidos que tenemos que hacer para no aumentar los costes de reposición, la cantidad de
material que tenemos que tener en ese almacén para que no sea demasiado elevada, y además tener en cuenta la demanda que vamos teniendo para siempre tener existencias y que no se produzca un coste de ruptura. Estas cosas son importantes. Y son importantes porque se producen, como ya he dicho, pérdidas de venta e imagen o ida de clientes a la competencia. Y esto es lo peor que le puede pasar a una empresa, en teoría, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar del modelo de gestión de inventarios. Básicamente lo que estamos buscando con esta gestión de inventario es minimizar los costes de almacenamiento o del almacén de forma totalizada. ¿Para qué? Para evidentemente aumentar nuestro margen de beneficio y ser más eficientes. Al fin y al cabo, consigo lo mismo, conseguir el objetivo, vender los productos sin tener ruptura de coste con el mínimo coste posible. Por lo tanto, es la definición de eficiencia que, que tenemos todos en la cabeza y de la que hemos venido hablando desde el principio de los tiempos. Vamos a hablar de un método en particular, el método Wilson. Hay más métodos, pero en segundo bachillerato siempre se mira este. Es un método fácil de entender, pero tiene una particularidad, es una curiosidad, básicamente. No lo inventó este hombre, R.H. Wilson, lo inventó en realidad Fort Whitman Harris, que es básicamente un ingeniero que en 1913 inventa este método, pero se hace popular en 1934 porque este consultor comienza a analizarlo detenidamente y se da cuenta de que es bueno, que es un buen método, ¿no? Se llama cantidad económica de pedido y en inglés es EOQ, ¿no? Economic Order Quantity, por sus siglas en inglés. Bien, lo que ya he dicho, el modelo trata de encontrar un equilibrio entre los costes y la demanda, minimizando el riesgo de sufrir una ruptura de stock. Lo que ya he dicho en el punto anterior, tenemos que tener en cuenta muchas cosas: coste de almacenaje, coste de reposición y evitar coste de ruptura. Tenemos que minimizar los costes de almacén sin incurrir a un riesgo elevado de quedarnos sin existencia en un momento dado. Entonces, el modelo Wilson lo que viene a explicarnos es, por lo menos de forma sintetizada, cómo se debe gestionar esto para que estas cosas no pasen, ¿no? Y para minimizar el coste. Tenemos que asumir varias cosas, ¿no? Que la demanda anual es constante y conocida. Tenemos una cifra de demanda anual y va a ser constante. Partamos de esa base. Recordemos que esto es a nivel teórico. En la práctica hay que tener en cuenta muchos detalles más, pero como además hemos avanzado en los medios técnicos y a través de los ordenadores nos saltan alarmas de que nos vamos quedando sin existencias, es evidente que es mucho más fácil y es en tiempo real cuando conocemos cuál es la demanda, cómo está creciendo, cómo está disminuyendo, estamos teniendo mucho stock, estamos teniendo mucho gasto. La tecnología, de la que ya hablábamos, como investigación, desarrollo, más innovación, nos ayuda a gestionar. Pero en este caso vamos a suponer esto, que la demanda es constante y conocida, que el proveedor siempre tarda lo mismo, T minúscula, en servir el pedido. Los lotes de pedido de entrada en almacén son siempre del mismo tamaño, esto le llamaríamos Q, y el coste de almacenamiento, es proporcional al nivel medio de existencias. Bien, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para la gestión de almacén? Pues la demanda anual, que es constante, ya hemos dicho, el número de pedidos al año que hacemos. Esto implica que la cantidad de pedido evidentemente será Q, que será la demanda total entre el número de pedidos. De aquí también podemos sacar el número de pedidos si no nos dieran este dato. ¿Cómo? Pues aquí pasa esto multiplicando, esto dividiendo y sé que el número de pedidos es D de demanda anual entre la cantidad de pedidos que yo hago. Y eso me diría el número de pedidos al año que yo realizo. T minúscula es el plazo de entrega del proveedor. S es stock de seguridad. ¿Qué es el stock de seguridad? Pues como su nombre indica, es una cantidad adicional de unidades, existencias, que me permite tener una seguridad ante posible ruptura de stock. Imaginaos que yo en mi almacén tengo 20.000 unidades de zapatillas, imaginaos, y tengo 5.000 unidades más por si acaso se produce una demanda mayor que yo no estaba previendo, que yo no tenía en cuenta y de repente me consumen más, ¿no? Se consumen más rápido. Así tengo margen de tiempo para poder pedir al proveedor
que me traiga más zapatillas y restituir, evidentemente, la de stock de seguridad. Por otro lado, podemos encontrar también la duración del pedido, DP. ¿Qué es la duración del pedido? Evidentemente lo que me dura el pedido desde que yo lo adquiero hasta que yo lo consumo. Es decir, los días de consumo que necesito, vamos, o que me dure el pedido en cuestión, Q. En este caso serían 360 días, porque hemos utilizado el año comercial, puede ser el año civil, pero en este caso se suele utilizar el año de la empresa, 360, entre el número de pedidos. Por lo tanto, esta variable me está diciendo cuánto me dura Q en ser consumido. Por otro lado, tenemos que tener Q minúscula, que es el punto de pedido. ¿Qué significa el punto de pedido? Es el momento, o más bien, son las cantidades que me quedan en el almacén cuando yo tengo que llamar a mi proveedor para pedirle más materiales. Imaginaos, yo que sé, me lo invento. Yo pido 10.000 zapatillas cada vez que llamo. Y yo sé que tardo 10 días en consumir esas 10.000 zapatillas, porque vendo un montón. Pues cuando queden 5.000 zapatillas, porque el proveedor tarda 5 días en traerme otras 10.000 zapatillas, cuando queden 5 días, ¿cuántas zapatillas tendré en el almacén? O debería tener 5.000, y ya está, 5.000. En ese momento yo llamo, me saltan las alarmas, llamo a mi proveedor y que me traiga las zapatillas, porque cuando él venga, yo habré consumido todo el pedido anterior, pero justo en ese momento ya me habrá llegado las 10.000 zapatillas nuevas y volveré a tener mi almacén como lo tenía hace 10 días atrás, al principio. Vale, aquí explico el nivel de existencia que hay en el almacén cuando realizamos la emisión del pedido, de otro pedido, EP. Y por último, NM, me he saltado. Y por último, NM, que es el nivel medio de existencias, suponiendo que Q es el máximo de existencia que voy a tener en un momento dado, 0 es el mínimo, por lo tanto, la media sería Q más 0 entre 2, ¿no? Entre dos datos, sería una media normal, más el stock de seguridad si lo hubiese. Bien, veamos este gráfico, que parece muchas cosas y parece una locura, pero es muy fácil de entender. Imaginaos que este es el nivel de inventario, por aquí lo tenemos, y este es el tiempo en días. Pues Qmax, es la cantidad máxima de pedido que yo tengo en un momento dado, o que debo tener en un momento dado, porque imaginaos que es el pedido óptimo de partida, ¿no? Que no es verdad que sea el pedido óptimo de partida, tenemos que encontrarlo a través de una fórmula que ya veremos más adelante, pero esta es la cantidad máxima que hay en mi almacén. Cuando van pasando los días, yo voy consumiendo estas cantidades porque me van demandando y va bajando así poquito a poco hasta llegar a una cantidad, al punto de pedido, lo que llamaremos Q minúscula, en el que yo tengo que llamar a mi proveedor, aquí emito el pedido, para que este tiempo que tarda mi proveedor, aquí se puede ver en esta T pequeñita, yo siga consumiendo poquito a poco y cuando lo termine de consumir ya recepcione el pedido y por lo tanto vuelva a tener la cantidad que necesito para volver a consumirlas en el tiempo. ¿Qué es esta cadencia? Evidentemente la cadencia es lo que me dura el pedido realmente. La cadencia es de punto de pedido a punto de pedido cuántos días van, o lo que es lo mismo, lo que me dura el pedido en ser consumido. Lo que pasa es que la cadencia está, digamos, desplazada un poco, ¿no? Desplazada, pero si sumamos desde el punto 0 hasta la recepción del pedido, es lo mismo que la cadencia, los días que me dura el pedido. Y en este caso no tenemos ningún stock de seguridad, pero si tuviéramos un stock de seguridad tendríamos la siguiente gráfica, esta. ¿Qué significa este stock de seguridad? Pues que tengo más unidades, aquí tengo cierta cantidad de unidades que me permiten pues responder ante cualquier problema que se me produzca en la demanda, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar, ¿no? Aquí estamos consumiendo nuestras unidades, va bajando, hacemos el pedido, emitimos el pedido, lo que tarda el proveedor en traernos ese pedido, seguimos consumiendo, ¡pum!, llegamos a 0. Volvemos a tener nuestra cantidad, pero aquí en este caso se ha producido
un aumento en la demanda o el proveedor ha tardado más por un problema que tenía, pues tenemos este stock de seguridad que nos permite seguir vendiendo hasta este punto. Y ya volver a tener nuestro pedido cuando llegue el proveedor y volver a una situación de normalidad. ¿Qué pasaría en este punto? Pues deberíamos pedir más unidades al proveedor cuando llegue el momento aquí para obtener nuestro stock de seguridad otra vez y tener nuestra situación normal, por así decirlo, para volver a comenzar nuestro ciclo de ventas. Bueno, vamos a ver este ejemplo de forma numérica. Vamos a imaginar que vamos a estudiar una empresa que vende 120.000 unidades al año, es decir, esto es D mayúscula, y hace 6 pedidos a lo largo del año. Esto sería NP, número de pedidos, y el proveedor tarda 15 días, T minúscula. Y también tenemos un stock de seguridad de 5.000 unidades, SS. Por lo tanto, podemos sacar ya varias cosas del propio enunciado. D mayúscula, los 120.000 las 120.000 unidades de producto, el número de pedidos, y por lo tanto podemos hallar Q, que es la cantidad de pedidos que yo hago en cada pedido, valga la redundancia. Es decir, serían 120.000 entre 6. Por lo tanto, yo pido, cada vez que llamo a mi proveedor, 20.000 unidades. T es 15, dijimos, y tenemos stock de seguridad de 5.000 unidades. ¿Qué más podemos hallar? La duración del pedido, por ejemplo. 360 días, que tiene el año comercial, entre 6. ¿Entre 6 por qué? Porque es el número de pedido que yo hago. Por lo tanto, yo cada 60 días tengo que tener mi pedido o mi reposición ya hecha, porque esto es lo que tarda estas 20.000 unidades en ser consumidas. ¿Y qué es Q pequeña? Dijimos que era el punto de pedido, que está relacionado con la emisión del pedido. El punto de pedido son 20.000 entre 60. ¿Qué me está diciendo esto? El número de unidades que yo me gasto diario. O que yo me gasto diario, o que consumen, o que me piden diariamente. Y por lo tanto serían unos 333 unidades por 15 días que tarda el proveedor en darme estas unidades. Son 5.000 unidades. Por lo tanto, cuando yo tenga 5.000 unidades en el almacén, me saltarán las alarmas para que yo llame al proveedor y pedir, estas 20.000 unidades para cuando se acaben estos 15 días vuelva a tener toda mi cantidad de producto, estos 20.000. Y por último, el nivel medio, como ya hemos dicho, son Q entre 2 más 5.000, en este caso 15.000 unidades de nivel medio. ¿Cómo podríamos representar esto gráficamente? Pues muy fácil, ¿no? Serían 20.000 unidades, que es el máximo de pedidos que yo tengo, ¿vale? 20.000 más 5 sería realmente, pero aquí he puesto 20.000 porque estoy calculando desde cero, el stock de seguridad no lo estoy teniendo en cuenta, pero serían 25.000 realmente. Tengo 20.000 que se van consumiendo durante estos primeros 45 días, 15.000. ¡Pum! Llego aquí. Me salta la alarma en el ordenador, en el móvil, donde sea, y me dice, tienes que llamar a tu proveedor porque tu proveedor va a tardar 15 días en traerte esas 20.000 unidades. Por lo tanto, cuando se acaben los 15 días, volverás a tener tus 20.000 unidades. ¿Qué es esto? Desde este punto hasta este punto, o desde este punto hasta este punto. Pues es la duración del pedido, que sería lo mismo que desde este punto a este punto, a lo que llamamos cadencia. Y el stock de seguridad, evidentemente, serían las 5.000 unidades que tenemos ahí por si acaso. Ahora bien, venimos diciendo desde el principio que el objetivo de todo esto es minimizar los costes. Minimizar los costes porque queremos ser más eficientes, tener mayor margen de beneficios para poder tener una cuota de mercado mayor porque queremos bajar el precio de nuestro pedido para así aumentar la demanda, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, o dedicar ese margen extra de beneficio a la investigación y el desarrollo para diferenciarnos aún más de la competencia. Por lo que sea, queremos bajar esos costes. Entonces tenemos que calcular el tamaño de pedido y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, minimizar el coste para aumentar el margen de beneficio. Bueno, eso ya lo he dicho, pero tenemos que tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? Coste total es igual a coste de almacenamiento más coste de reposición. Esto sería el coste total de almacén. ¿Qué es cada cosa? El coste de almacenamiento.
son los costes que tenemos que asumir por tener existencias ociosas, la que tenemos que custodiar, cuidar, mantener, etc. Por lo que a mayor número de estas unidades, más coste, ya lo he dicho antes. Si yo tengo mesas y tengo tablones ahí apilados y tengo que tener un montón de tablones o 2 naves para guardar todos esos tablones, sin necesidad de tenerlos, repito, si mi demanda es mucho más pequeña que la necesidad de yo tener tantos tablones guardados, tendríamos un coste de almacenamiento elevado, cuando no es necesario. Y por otro lado, tendremos el coste de reposición. Por ejemplo, ahora me paso de corto, no llego. Y pido lo exagero muchísimo, pido un tablón por cada pedido, un tablón por cada pedido. ¿Qué pasa si yo pido un tablón por cada pedido? Que los costes de reposición aumentan. Transportes, aduanas, costes administrativos, etc. Por lo tanto, a mayor número de pedidos, mayor será el coste anual. Lo interesante en este caso es pedir la mayor cantidad posible. Por lo tanto, si yo pido una cantidad enorme, por ejemplo, pido todo el pedido anual de una sola vez, el coste de transporte será solamente una vez, el coste administrativo solo una vez, etc. Pero tendría, por otro lado, un coste de almacenamiento elevado. Veamos esto más detalladamente. Tenemos esta formulita, que ya sabemos qué es cada cosa, y ahora vamos a ver qué es detalladamente cada elemento que la compone. Pues los costes de almacenamiento, CA, es igual a G. Esta G es, digamos, el coste unitario de cada unidad almacenada, ¿no? Coste unitario de tenerla ahí almacenada, por el nivel medio de existencias que tengo. Por lo tanto, sería más bien decir como, ¿qué es lo que yo me gasto o lo que me cuesta en término medio tener almacenadas tantas unidades? Y el coste de reposición es igual a K por NP. K es, como ya hemos dicho, mira, aquí lo he puesto. K, como ya hemos dicho, es el coste medio por pedido realizado, lo que cuesta hacer un pedido al proveedor. Yo qué sé, me lo invento. Entre transporte, costes administrativos, aduana, bla, 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 me sale 500 euros. Y NP es el número de pedidos, por lo tanto, cuanto mayor número de pedido, más coste de reposición, evidentemente. Vale, vamos a detallar esto. Lo podemos detallar. Podemos decir que es cada cosa, porque ya sabemos cuál es el nivel medio, cómo se desarrolla, ¿no? Dijimos que era Q entre 2 más el stock de seguridad si lo hubiese. Y esto, evidentemente, si lo desarrollo, quito los paréntesis, es G por Q entre 2, G por Q entre 2, por SSG, más G por SS. Y ya está. En el caso de los costes de reposición, serían K por NP. Dijimos al principio que NP se conseguía despejando Q de aquí o NP de aquí. Esto pasa dividiendo y esto pasa multiplicando, por lo cual se me queda así. Delta mayúscula entre Q. Y por lo tanto, los costes de reposición serán la K por D entre Q. Ya vamos observando una cosa aquí interesante. Aquí donde está la Q en el numerador, por lo tanto, cuanto más alto sea esta Q, es decir, mayor cantidad de pedidos tengamos, mayor será el coste. Y cuanto más alto sea este número de aquí, imaginaos que es incluso se acerca mucho a D o es igual que D, esto será 1. Por lo tanto, será más bajo el coste de reposición, lo tendremos que pagar solo una vez. Pero si esto es muy pequeño, si es muy pequeño, este número, este multiplicador del coste será cada vez mayor. Por lo tanto, tenemos, por un lado, un coste que sube, que asciende a medida que yo voy añadiendo más unidades al pedido, y uno que baja. Ya veremos esto. Por lo tanto, los costes totales vienen definidos así, como con esta formulita grandecica, pero que esta formulita no la vamos a utilizar así, por lo menos así, no la vamos a gestionar así. Ya veréis cómo se gestiona incluso más fácil. ¿Cuál es el objetivo desde el principio? Minimizar los costes totales. Y esto se hace realmente a través de derivadas parciales de esto y esto con respecto a Q. Igualar esto a 0, ¿vale? Pero vamos, no lo vamos a hacer, solamente para que sepáis que eso se hace así. Bien, imaginemos que esta es nuestra gráfica. Vamos a empezar por la gráfica y luego vamos al aspecto analítico
pero vamos a empezar aquí por la gráfica. Dijimos que estos son los costes de almacenaje, y estas son las unidades y estos son los costes. En el eje Y tenemos los costes y en el eje X las unidades. Cuantas más unidades yo pido, mayor será mi coste de almacenamiento, ¿no? Por eso tiene pendiente positiva y ascendente. Y en el caso contrario, el coste de reposición, cuanto más pequeña es la cantidad que yo pido, mucho más pedidos tengo que hacer al año y por lo tanto mucho más coste de reposición. A medida que yo pido, o si fuese el coste, las cantidades elevadas, pues va disminuyendo el coste. Esta sería la función que me representa esto de aquí. Por lo tanto, si yo sumara estas dos líneas, estas dos funciones, me daría una función tal que así va disminuyendo hasta un punto y luego hasta este punto va aumentando. Por lo tanto, podríamos decir que en esta intersección, aquí donde se cruzan tanto el coste de almacenamiento como el coste de reposición, alcanzaremos el mínimo de costes totales, que estará por aquí, ¿verdad? ¿Lo veis como aquí es donde se alcanza el mínimo? Realmente se alcanza aquí, y ya os adelanto que se alcanza en 20.000. Pero para que veáis cómo gráficamente tiene sentido. Pues aquí va a ser mi coste de reposición, unos 130.000 o algo así, ¿no? 130.000 euros. Vamos a ver esto de otra forma, ¿vale? Bien, pues para simplificar esto vamos a hacerlo de esta manera. Como ya sabemos que el punto más bajo se produce cuando se interseccionan, es decir, cuando son secantes, se cortan estas dos líneas, CA, coste de almacenaje, es igual a coste de reposición, es decir, aquí lo hacemos así, sin más. Y además, vamos a suponer que el stock de seguridad es igual a 0 para simplificar el cálculo. Es decir, cuando todo esto es igual a todo esto, teniendo en cuenta que el coste de seguridad, el stock de seguridad es igual a 0, podríamos decir que G por Q entre 2 es igual a K por D entre Q. Vale, si ponemos esto más bonito, ponemos G por Q entre 2 es igual a K por D entre Q, podemos despejar Q. ¿Cómo despejamos Q? Pues esto pasará multiplicando a este lado, y este 2 que está dividiendo pasará multiplicando al otro, y nos quedará algo así como esto. Aquí tenemos Q al cuadrado, ¿verdad? Pues ya está, lo definimos como G por Q al cuadrado es igual a 2 por K por D. Esta G que está multiplicando pasa al otro lado, evidentemente dividiendo, y tenemos que Q al cuadrado es 2 por K por D entre G. Y esto, para hallar la Q, lo único que tenemos que hallar es la raíz en ambos lados. Y así se elimina este 2, me queda Q sola y aquí una raíz. Por lo tanto, me quedaría que el pedido óptimo vendría definido por la raíz cuadrada de 2 por K por D entre G. Y esto nos estaría diciendo el número de unidades que debo pedir para que mis costes totales sean igual al mínimo posible, ¿no? Que sean lo más bajo posible. Bueno, vamos a ver esto desde el punto de vista numérico, con un ejemplo práctico. Imaginad que, entre otros datos, os dicen que la demanda anual de esta empresa es de 2 millones de unidades y que sus costes medios de almacenamiento por unidad, esto es G, es de 5 euros. ¿Por qué sé que es G? Porque es, digamos, el coste unitario de mantener una unidad almacenada. Y también nos dicen que los costes de reposición son 500, por lo tanto yo sé que K mayúscula es 500. Supongamos que los costes de stock son marginales y supondremos que son 0 o muy cercano a 0, por lo tanto me está diciendo que asuma que no hay stock de seguridad. Bien, pues vamos a aplicar esta fórmula. Aplicamos directamente esta fórmula. De hecho, si hiciéramos la derivada parcial del coste total con respecto de Q, llegaríamos a esta misma conclusión. Por lo tanto, independientemente de si hay stock de seguridad o no, llegaríamos a esta conclusión. Nos facilitaría mucho el trabajo. Yo quité el stock de seguridad para facilitar el cálculo, simple y llanamente. Bien, esto sería igual a 2 por 500, que es K, por 2 millones, que son todas las unidades, o sea, la demanda total, entre G, que es 5. Esto me da, aquí parece que lo he repetido, bueno, no pasa nada, esto me da
esta cantidad, 2.000 millones entre 5, que es 400 millones, perdón, y la raíz cuadrada de 400 millones evidentemente son 20.000 unidades. Por lo tanto, me está diciendo que yo tengo que pedir 20.000 unidades para minimizar mis costes. Por cada pedido que yo realizo, 20.000 unidades. Se parece exactamente a lo que ya hemos visto. Bueno, en el punto 6 vamos a hablar de nuevo sistema de gestión de inventarios, que básicamente lo voy a decir o lo voy a mencionar de forma somera porque ya lo hemos visto, por lo menos uno de ellos, que es el Just in Time, y no quiero perder tiempo en esto porque en este tema hay más enjundia y hay cosas más importantes que ver. Bueno, el primer caso es el JIT, el Just in Time, que es el método nipón, que habla de llevar las cosas justo a tiempo. Este método triunfa en grandes, digamos, empresas que utilizan metodologías de fabricación fordianas, es decir, que tienen un proceso muy conocido y que pueden, de hecho, hacer producto bajo pedido, por ejemplo, en los coches. ¿Para qué? Para que esas piezas que yo voy a utilizar en los coches lleguen justo a tiempo para que sean puestas en el coche. ¿Esto qué hace? ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Reducir el coste de almacenaje porque tengo lo mínimo posible estas piezas almacenadas en el almacén. No tendría casi almacén. Llegarían, se pondrían en el proceso productivo y ya se mandaría el producto hecho justo a tiempo, ¿no? El cliente pide un coche y te dicen en 3 meses tienes este coche en la puerta de tu casa o en el concesionario. Y durante esos 3 meses el coche va pasando por varias fases de fabricación, chasis, ruedas, puertas, asientos, etc. Por lo tanto, el almacén o el gestor del almacén tiene controlado cuándo se va a necesitar ese chasis, esas ruedas, ese asiento para colocarlo directamente en el coche, sin tener que almacenarlo. Por lo tanto, lo pedirá justo en el momento que lo necesita pedir para que llegue justo en el momento que lo necesita meter. Ese sería el just in time, ¿no? Y luego tenemos el método ABC, que es básicamente una ponderación de artículos o de existencias que tengo en el almacén. El método pondera la importancia de los productos en el almacén para así darle, y esto es lo fundamental, la atención en la gestión de inventario. Tenemos 3 tipos, tipo A, tipo B y tipo C. El producto supone alrededor, el tipo A supone alrededor de un 20%, pero su valor es en torno al 70%, es decir, son pocos productos pero muy caros. Entonces el tipo A es el que mayor importancia tiene y hay que darle un mayor seguimiento en la gestión de inventario para no perderlos de vista. Luego los tipos B son los intermedios que suponen un 30% en cantidad en el almacén, pero su coste ronda entre un 10 y un 20%. Y por último, el tipo C son los más numerosos. Hay muchos de esto. Alrededor del 50% de las existencias que están allí son de tipo C, pero su coste es en torno al 5%. El coste de estas piezas serán piezas pequeñas. Imaginaos piezas grandes, el motor del vehículo, el chasis, los asientos, y luego tenemos el tipo B, como algún embellecedor, una palanca, etcétera. Y luego el tipo C, que son tornillos, embellecedores pequeños, etcétera. Entonces sería una forma de valorar y de ponderar estos artículos para tener mayor cuidado con ellos en el almacén. Bueno, pues ahora vamos a hablar del punto 7, punto importante porque vamos a hablar del método PMP, que es precio medio ponderado, y el método FIFO. Mencionaré otros métodos, pero así, de forma curiosa, ¿no? Por curiosidades y demás. Nada más. Vamos a ello, que es la valoración de inventarios. Gestionamos el inventario y también queremos valorarlo, queremos saber cuánto valen todas nuestras existencias en un momento dado. Y para esto están estos métodos, para valorarlo, pero podemos valorarlo de distintas maneras. La cuestión es que lo podemos valorar desde el punto de vista del precio medio ponderado, ya veremos lo que significa precio medio ponderado, y del método FIFO, y también sabremos lo que significa método FIFO, que significa first in, first out, ¿no? El primero que entra, primero que sale. Antes, en el plan general contable, aparecía también el LIFO, estaba
descrito, determinado o recogido, más bien, sería la palabra correcta, pero dejaron de recogerlo porque el LIFO, que significa last in, first out, lo último que entra, lo primero que sale, en un país o en una economía, en una sociedad inflacionista como es la nuestra y como cualquier otra, en la que los precios van creciendo continuamente, los productos que entran al final son más caros que los que entraron al principio. También genera otro problema, este LIFO. Hay un montón de stock antiguo que se va generando, se va llenando de stock antiguo sin necesidad. Pero bueno, el caso es que el Plan General Contable lo quitó porque los últimos artículos que entraban siempre eran más caros que los anteriores y eran los primeros que salían. Y por lo tanto generaban un beneficio menor a la empresa, el coste era mayor evidentemente, y esto hacía que Hacienda cobrase menos impuestos. Y por eso lo quitaron, ¿vale? No lo recoge el Plan General Contable para la contabilidad en España. No sé cómo está la legislación en este sentido para los otros países, pero aquí solo se tienen en cuenta dos, el precio medio ponderado y el FIFO. ¿Qué es el precio medio ponderado? Pues consiste en hallar un precio medio, de ahí su nombre, en el almacén dándole importancia, y aquí es donde entra la palabra ponderado, dándole importancia al peso de dichas cantidades sobre el total. El precio medio ponderado se puede calcular de dos maneras. Bueno, en realidad es de una, lo que pasa es la presentación matemática es distinta. Se puede hallar a través de una media aritmética simple o de una media aritmética ponderada, ya lo veremos más adelante. Y tenemos también el método FIFO, que ya sabéis lo que significa, first in, first out. Primero en entrar es el primero en salir, en castellano sería PEPS, ¿no? Consiste en que cada producto sale del almacén a su precio correspondiente, y esto lo veremos más fácilmente en un ejercicio práctico que tengo preparado para vosotros en Excel. Bien, no voy a hablar más del método FIFO, es el primero que entra, primero que sale, y sale a su precio, al precio que entró. Por lo tanto, iremos tirando siempre de las primeras existencias que tenemos, ¿no? Esa es la idea fundamental del método FIFO. Como decía, hay ciertos otros métodos que se han ido utilizando o que se utilizan en otros países, por ejemplo, que son métodos de valoración. Esto ya es a título informativo, como curiosidad, como culturilla general. LIFO, Last In, First Out, ya acabo de mencionarlo, sí se tenía en cuenta en España, pero ya no se tiene en cuenta porque desvirtúa, según Hacienda, el cobro de impuestos, ¿ok? Luego está el IFO, o el HIFO, ¿no? Porque significa Highest In, First Out. Es decir, lo más caro que entra es lo primero que sale. Y en este caso se suele dar este método en empresas de productos de lujo, ¿no? Que sería lo más lógico. Y como hay muy pocas empresas, desde el punto de vista contable esto no está legislado, ni siquiera lo menciona el Plan General, bueno, el Plan General Contable ni lo menciona, y otros planes contables poco, muy poco. Y el NIFO tampoco, que es Next In, First Out, que básicamente saldrá al precio que, esto es un poco esotérico, ¿no? Saldrá al precio que tendría en el momento de venta, ¿no? En el momento de venta saldrá a ese precio el producto. El producto saldrá al precio que tendría en el momento de venderse. Entonces hay que hacer estimaciones. Esto ya es un poco más esotérico porque hay que estimar, y será tan bueno o tan mala la valoración dependiendo de la estimación que se haga. Y eso así, solamente para comentar estos métodos que también existen, y existirán muchos otros, ¿eh? Venga, vamos a centrarnos, ¿no? O a especificar qué es cada cosa, ¿no? PMP, precio medio ponderado, ya sabemos qué es lo que significan estas siglas, y puede ser calculado a través de una media aritmética simple, que es básicamente una media aritmética es multiplicar las cantidades por su precio y dividirlo entre el total de cantidades, es decir, cantidad 1 por el precio 1, más cantidad 2 por el precio 2, más Q3, cantidad 3 por el precio 3, más bla 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 bla, cantidad N por su precio, por el precio N, y todo ello dividido entre el total de las cantidades Q1, Q2, Q3 que hay en el almacén. Bien, hay otro método. Vamos a imaginar ahora que cogemos
Q1 y lo dividimos entre el total de todas las unidades que hay en el almacén. Lo que estamos buscando realmente es el porcentaje que representa Q1 sobre todas las unidades que allí se encuentren. Hacemos lo mismo para Q2, haríamos lo mismo para Q3 y así sucesivamente hasta llegar a Qn, y nos estaría dando el porcentaje de representación de estas unidades en el almacén. Por ejemplo, imaginaos que tengo dos unidades, Q1 y Q2, y que tengo 100 productos, y Q1 es 50 y Q2 es 50. Es evidente que cada una de ellas, Q1, 50 entre 100 me da 0,5, por lo tanto un 50%, y Q2, que también es 50 entre 100, me dará otro 0,5. Por lo tanto, ambas representan un 50% cada una, o podría decir que tengo 75 unidades de Q1 entre 100, que es un 75%, y del resto Q2, 25 entre 100, que sería un 25%. Lo que estoy hallando haciendo estas operaciones es el porcentaje, por lo tanto, estaría hallando la ponderación. Y aquí sí entraríamos en la media aritmética ponderada, que es básicamente lo mismo, pero presentado de otra manera. Que sería PMP, sería el porcentaje de Q1 por su precio, el porcentaje de Q2 por su precio y el porcentaje de Q3 y así sucesivamente hasta N porcentaje de las cantidades N por su precio. Básicamente, si sumamos los porcentajes me tendría que dar 1, evidentemente, porque sería el 100% de las cantidades que ahí en ese almacén se encuentran. Puedo exagerar un ejemplo y poner que Q1 es 99 y el precio de Q1 es 2 euros. Y Q2 es una unidad y el precio es, yo que sé, 1 euro. Si yo hago este precio medio ponderado, independientemente de si lo hago por una media aritmética simple o por una media ponderada, me va a tener que dar muy cercano a 2, ¿verdad? El precio medio de mis productos en ese almacén. Porque me está diciendo, le estamos dando más importancia, a aquel producto que tenga más unidades en el total de las unidades. Es decir, que tenga una ponderación mayor. En fin, que esto creo que se entiende fácilmente. Bueno, para entenderlo ya mejor y entenderlo del todo, vamos a ver, veamos esto veamos esto en un Excel, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí tenemos nuestro Excel y nos ponen, por ejemplo, este ejemplo. He utilizado el Excel para tabularlo de manera más fácil. Esto se puede hacer en un Excel o en papel. En vuestro caso me gustaría que lo intentaseis en papel. Nos dan este ejemplo, ¿no? La existencia a principio de año de una empresa que comercializa un único producto, da igual. ¿Podrían comercializar varios productos? Sí, y haríamos un inventario por producto. Y así de esa manera tendríamos el valor de los productos en un momento, productos A y productos B, y sumamos el valor de los productos A más los productos B y obtendríamos el valor del almacén. Esto no es problema, ¿no? Nos especifican esto porque sí. A principio de año la empresa comercializó un único producto y a principio de año eran 600 unidades, ¿vale? Adquiridas a 20 euros cada una. Y el 4 de febrero recibe un pedido de 400 unidades a 25 cada una. El 5 de marzo vende 300 unidades. Aquí vamos a hacer el PMP. Aquí en esta hoja que la tengo preparada haremos el FIFO, un ejemplo A, y aquí haremos un ejemplo B. Aquí hacemos un ejemplo A que vende 300 y aquí un ejemplo B que vende 700 y ya veréis para qué lo hago. Bueno, pues en primer lugar voy a coger y voy a poner 600 unidades, la cantidad 600 unidades a un precio de 20, dijimos, ¿no? Espera, que me he ido de casilla, de 20, ¿no? Perfecto, y aquí vamos a poner fecha. Voy a poner 1 de enero, 1 de enero, ya está. Porque me han dicho que al principio de año teníamos estas unidades. Y el valor, evidentemente, de todas esas unidades en conjunto es cantidad por su precio. 600 por 20. Lo voy a poner aquí en el Excel. Le voy a decir igual a 600 por 20. Y esto me da, evidentemente, 12.000. Luego me dice, el 4 de febrero recibimos en el almacén 400 unidades a 25. Pongo 04 de febrero, y creo que me lo coge. Sí, el 4 de febrero recibimos 400 unidades. Pongo 400 y el valor es 25.
Y hago lo mismo. Aquí, 400 por 25, voy a arrastrar esto. 400 por 25 me da 10.000. Y ya está. Y por último, en marzo, el 5 de marzo, 0,5 mar, salen y aquí estamos en entrada. Si os fijáis, estamos en entrada. Pues nos vamos a salidas, porque no están entrando, nos están diciendo que están saliendo. Nos vamos a salidas a la altura de la fecha. ¿Y cuántas salen? 300, y no vamos a poner el precio, ¿vale? Y el valor tampoco. ¿Por qué no vamos a poner aquí el precio? Porque evidentemente tenemos que hallar el precio medio ponderado. ¿Y cuál es el precio medio ponderado de estas unidades? Pues evidentemente tengo 12.000 euros por estas de aquí y 1.000 euros por esta de aquí. Ya lo tengo calculado. El precio medio ponderado sería esto por esto más esto por esto, que sería esto de aquí, sumar estas cantidades, 12.000 y 10.000, y dividirlas entre ¿cuánto? Entre 600 más 400, que son el total de unidades. Entonces el PMP, lo voy a poner aquí, PMP es igual a la suma de esto de aquí, esto más esto, lo voy a poner así de simple, digamos valor total, esto le llamaremos valor total, voy a poner aquí un doble clic para que se vea mejor, valor total y unidades totales. Y unidades totales son, digamos que la suma de todas las unidades que yo tengo en entrada. Esto más esto de aquí, más este 400 de aquí. Y ya está. ¿Cuál es mi PMP? Mi precio medio ponderado, lo voy a poner aquí otra vez, PMP. Pues es evidente que son 22.000 entre 1.000, que me va a dar 22. 22.000 entre 1.000, que me da 22. Y ya está, tengo mi precio, voy a borrar esto, tengo mi precio medio ponderado. A centrar, mi precio medio ponderado, que es esto de aquí, y lo voy a poner, yo que sé, en azulito, que me gusta. Fin. Entonces ese es el precio que yo voy a poner aquí, 22. 22. Y ahora sí, 300 por 22 me dará una cifra que serán 6.600. Y ese es el valor de salida que se ha ido de mi almacén. ¿Correcto? Y ahora sí, voy a poner esto un poquito más para abajo, porque aquí me va a estorbar. Ahora bien, ¿cómo anoto todas estas entradas y estas salidas? Pues el día 1 tenía una cantidad de 600 a un precio de 20. Y por lo tanto tenía lo que tenía, 12.000, es 600 por 20, ¿vale? Luego, tenía 1.000 unidades, aquí el segundo día tenía 1.000 unidades. ¿Por qué aquí tenía 1.000 unidades? Porque son 600 más 400. Y como es el precio medio ponderado, le pongo el valor del precio medio ponderado. O sea, aquí tendría, me lío, 600, esto, 600 más 400, ¿no? 400 unidades que me han entrado. Tengo 1.000. ¿A qué precio? A 22. Y por lo tanto, tengo 1.000 por 22, 1.000 por 22, 22.000 este día, valorado en 22.000. Bien, ahora bien, el 5 de marzo, ¿cuántas unidades tengo? Pues si tenía 1.000 y han salido 300 a 22, que son el mismo valor que estas, me quedarán evidentemente 700, que son los 1.000 anteriores menos los 1.000 anteriores, 1.000 anteriores menos las 300 de salida, ¿no? Me quedan 700. ¿A qué precio? Pues a 22. ¿Y qué me queda? ¿Cuál es el valor de todo mi inventario? Pues 700 por 22, que lo voy a arrastrar para no volver a repetirlo, 15.400 euros. ¿Vale? Y aquí, si me preguntan, ¿cuál es el valor final o el valor total de tu inventario? Bla, 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 bla. Pues yo diría 15.400 en este caso. ¿Ok? Ahora, ya lo tendríamos, no nos piden más. Y ahora lo iremos al FIFO. Vamos a hacer el mismo ejemplo pero con FIFO. Aquí veremos ciertas particularidades, ¿no? El FIFO. Nos vamos al FIFO, de hecho voy a copiar esto de aquí. Voy a copiar esto de aquí. Y ahora borro una cosita. De hecho voy a copiar solo hasta el 300 aquí, porque este precio va a cambiar. Ya veremos cómo. Lo copio aquí y me voy aquí.
Y en cantidad hago lo mismo, lo pego y voy a pegar las fechas, ¿vale? También. Es una cuestión estética, nada más. Esto no tiene nada que ver con lo que... Vale. El día 1 tenemos 600 a 20, el día 4 de febrero 400 a 25, esos son sus valores. Y el día 5 de marzo salen 30. ¿A qué precio? Si estamos en el método FIFO, First in, first out, saldrán ¿a qué precio? Al precio de las primeras. Lo primero que entra es lo primero que sale, por lo tanto van a salir 300 a este precio, a 20. Ya está. Por lo tanto, si multiplico 300 por 20, me da 6.000. 300 por 20 me da 6.000. Y ahora haremos nuestro inventario. En este momento, ¿qué tenía? En este momento tenía 600 a 20, que eran 12.000. Luego, ¿cuántas me han entrado? 400. Aquí no las sumamos. Esta es la particularidad. No las sumamos porque estaban a su precio. 400 a 25. Y esos son 10.000. Hasta ese momento, todo... Bueno, lo voy a hacer, ¿vale? Que este 10.000 me lo saco de aquí. 600 por 20, ¿vale? Bueno, por si acaso habéis perdido. Pero no creo. Bueno, en fin. Estos son 12.000 y estos son 10.000. Y luego este día, ¿qué sale? 300 a 20. Por lo tanto, ¿qué me quedan? Me quedan 300 de las primeras a 20. Porque me siguen quedando 300 a 20. ¿Verdad? 300 menos 600 menos 300 a 20. Me quedan 300 a 20. Y esos son 6.000. ¿No? 6.000. Pero, ¿qué me queda también? ¿Me quedan solo 300 unidades? No, me quedan otras 400 y aquí la pongo aquí debajo, ¿vale? Que pertenecería al día 5 de marzo, 400 a 25. Y eso serían 10.000, ya sabemos de dónde salen. Y esto sería el 5 de marzo, aquí también pongo 5 de marzo, imaginaos, no, 5 de marzo. Me he puesto aquí 6. 5 de marzo. El 5 de marzo y el 5 de marzo... Tengo las 300 de salida y tengo 300 a 20 que me quedan y ese mismo día también tengo 400 a 25. ¿Cuál es el valor final de mi almacén en este caso? Si tuviera que hacer contabilidad del día 5. Pues evidentemente serían 16.000 por un lado, que son las 300 a 20, y 10.000 de esas 400 a 25 que no ha salido todavía nada. Y son 16.000. El valor de inventario, valor final... sería, voy a poner aquí, sería lo que me queda de unas existencias de un tipo, más lo que me quedan de otra, o como si son 3 tipos, me da igual, serían 16.000. Si os dais cuenta, un momento, lo voy a poner un poquito más por acá, esto, si os dais cuenta, una cosa, es que el precio medio ponderado me da 15.400 y sin embargo, el FIFO me da 1.600. ¿Por qué pasa esto? Y esto quiero que os quede en la cabeza. ¿Por qué pasa? Porque en una sociedad inflacionista, como son la totalidad o la cuasi totalidad de las naciones en el mundo, el método FIFO valorará, bueno, para que me entendáis, el precio de las unidades entrantes después serán más altas su precio que el del anterior, ¿lo veis? 20 es el precio de estas existencias y de la siguiente 25 y de la siguiente, si lo hubiese, serían más caras. ¿Qué productos me quedan en el almacén? Los más caros. Suelen quedarme los más caros. Por eso suele ser mayor. En algún caso particular no lo será, pero en términos generales, por no decir en su totalidad, el método FIFO me dará mayor valor final de inventario que un método PMP. Bien, y ahora vamos con el tercer caso, del FIFO B, donde se venden 700 unidades. Y lo he puesto así por una cosita particular. Veamos, voy a copiar esto de aquí, estos datos son los mismos, ¿no? Son los mismos de aquí. Voy a copiar solo estos datos de aquí. Estos de aquí. Y ya está. Voy a copiarlo para agilizar. Explicación. El 1 de enero tengo 600 a 20, el 4 de febrero tengo 400 a 25 y el 5 de marzo salen 700.
Y aquí es donde viene el juego. 700, en el método FIFO estamos, ¿eh? First in, first out. ¿Qué salen entonces? Las primeras 600 saldrán a 20, que son 12.000 euros el valor total. Y luego de las siguientes, de esas 400 que me quedan a 25, salen solo 100, ¿no? 100 a 25, que estos serán 2.500. ¿Vale? Serán esto por esto, 2.500. Bien, perfecto. ¿Y cuándo salen estas? Voy a combinar esto, salen el día 5, ¿vale? De marzo. Todo esto sale el día 5 de marzo. Voy a hacer inventario como siempre. Tenemos aquí 600 unidades a 20, que suponen 12.000. Ya sabemos de dónde salen estos números. El día 4 de febrero tendríamos las 600 a 20. Lo correcto sería 600 a 20, si lo pusiéramos correctamente, ¿vale? 600 a 20. Y que son 12.000, más, voy aquí a insertar una línea para el día 4, más 400 a 25. Eso sería lo correcto, ¿eh? Es que antes no lo he hecho correctamente, pero se ha entendido, ¿no? Este día, de aquí tengo las 400 anteriores, bueno, ahora lo arreglo, pero aquí serían 600 este día, el 1 de febrero. El 4 de febrero voy a combinar, el 4 de febrero serían 600 a 20, que ya venían del 1 de enero, y 400 a 25, que son 10.000 euros, que eso es lo nuevo. Y ahora, aquí en el 5 de marzo, ¿cuánto tengo? ¿600 a 20? Pues no, porque ya se han ido todas. ¿400 a 25? Pues no, porque han salido 100 de 25. ¿Cuánto me queda de las existencias que valen 25? Pues el resto, 400 menos 100. Entonces este día, el día 5, me quedan 300 a 25 euros. Que esto será igual a 300 por 25, 7.500. Y ese sería mi valor final. Voy a poner aquí así, con este color. Mi valor final de almacén. ¿Vale? Esto lo he hecho ¿para qué? Para que os deis cuenta de que aquí es muy fácil. Voy a ir al método FIFO A. Salen 300 a 20 y me siguen sobrando 300 unidades de las de 20 y el total de las siguientes, que son 400 a 25. Pero en este caso no. En este caso vendo todas las que tenía a 20, estas de aquí, y además vendo un poquito de las siguientes. Por lo que me queda un poquito de las siguientes, la parte que no he vendido de las siguientes. Y ya está. Y estos serían, pues, estos serían el método PMP y el método FIFO, con una variación entre vender todas de un tipo de existencias y no vender todas de un tipo de existencias. Y ya está. Bien, voy aquí a arreglar esto, ¿no? El 4 de febrero, ¿qué tendríamos? Voy a insertar aquí una fila y voy a combinar esto para decirle al Excel que esto también es 4 de febrero. El 4 de febrero tendríamos las 600 a 20, que serían 12.000, y 400 a 25, ¿no? 400 a 25, que serían 10.000. De hecho, si lo pongo en bonito, me quedaría que esto es un día. Voy a poner, lo voy a subrayar así de forma gorda, y esto también lo voy a subrayar de forma gorda, y el día 5 pasan estas cosas de forma gorda. Entonces esto lo puedo combinar y decirle esto es, sí, aceptar, esto es el mismo día todo, ¿vale? Le estoy diciendo, esto lo podéis tabular vosotros como queráis, pero fijaos para que entendáis esto al final. El día 1 de enero pasan estas cosas. El día 4 de febrero pasan estas cosas, que tenía 600 a 20 euros y además 400 a 25. Ya está. Y el día 5 tengo 300 a 20, que son 300 que me sobran de estas de aquí arriba, ¿no? De a 20, y el total de las demás a 25. Sumo estas dos cosas y me da 16.000. Y ya está. En fin. Bueno, y por último, en el último punto, hablaremos de las externalidades, y tampoco me voy a centrar demasiado en esto porque ya lo conocemos. Ya hemos hablado de qué son las externalidades, en este caso
le llamamos coste social, que puede ser positivo, ¿vale? Las externalidades pueden ser positivas, beneficios para la sociedad, que son bienes y servicios, cubrir las necesidades, todas esas cosas maravillosas y preciosas, y también las negativas, contaminación, explotación de recursos, bla, 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 bla. Esto ya lo hablamos y lo dijimos, sabíamos que las empresas generan este tipo de costes. Este esquema me representa que entran energía, recursos naturales, hay un proceso productivo y hay una salida, ¿no? de cosas, entre ellas bienes y servicios, que es supuestamente el efecto deseable de las empresas, y también unas externalidades negativas o costes sociales. Y son costes sociales porque la contabilidad no lo tiene en cuenta como coste de la empresa. Aunque sí, por ejemplo, se produce una catástrofe medioambiental y se inyectan recursos a la economía para, digamos, quitar esa catástrofe, para restituir todos los recursos naturales que había en esa zona, por ejemplo, genera un impacto económico positivo en la contabilidad nacional. Y esto es una de las irregularidades del PIB. Pero a nivel de empresa, la contabilidad de la empresa no tiene en cuenta, desde el punto de vista económico, el coste social que genera. Sí que lo tienen en cuenta desde la responsabilidad social corporativa, pero no lo asumen como un coste numérico, ¿no? Por así decirlo, que pueden ser emisiones de gases contaminantes, residuos líquidos y sólidos, agotamiento de recursos, degradación de paisaje, destrucción de hábitats naturales, ruidos y otras incomodidades. ¿Y cómo se mitiga esto de alguna manera? Pues a través de una legislación medioambiental fuerte o incentivos por buenas prácticas, es decir, vamos a incentivar a aquellas empresas que sean eco-friendly. Muchas empresas hay. Y de hecho las empresas tienden a desarrollar o por lo menos a proyectarse de esta manera, eco-friendly, no solamente por el incentivo de buenas prácticas, sino también por, voy a adelantar, por los consumidores y grupos ecologistas concienciados con esto, y esto le da una mejor imagen, ¿no?, en cara al público. También se puede penalizar la mala práctica o la práctica inevitable. Cuando tú generas un residuo, tendrás que pagar por los residuos un impuesto que se debe repercutir al medio ambiente que estás horadando, ¿vale? Esto en principio. Esto se le puede llamar impuestos piguvianos. Por cada producto que fabriques te voy a cobrar un impuesto X por cada producto. Pueden ser de forma totalizada. Vas a tener que pagar 200.000 euros al año por esta contaminación que estás produciendo, ¿no? En fin, esto ya os digo, no quiero hablar de ello porque es más de lo que ya dijimos en vídeos anteriores. Para segundo bachillerato lo podéis ver en el canal. Bueno, en fin, un abrazo. Bueno, y hasta aquí el tema 6. Espero que no haya sido demasiado largo. Sé que ha sido un poco más largo, bueno, más o menos tan largo como los demás, pero es que tenía que meter esas partes prácticas, por ejemplo el PMP, el FIFO, aunque sea en Excel, que es un poquito más rápido, más que en papel, pero bueno, se entiende, ¿no? Y para que se entienda correctamente, con un ejemplo sencillo, he tenido que meter ahí un Excel y, bueno, en fin, que no quiero dar broma en la tabarra. Que nos vemos en los siguientes temas. Recordad, saltamos al 9, 10, 11, etcétera, y ya volveremos a los más teóricos, los que tienen más así palabrerío. En fin, un abrazo, un beso y hasta luego.